10 razones para celebrar Navidad. Tú sabes, Señor, que Navidad es un tiempo de contrastes, donde se ven cosas malas y cosas buenas. Navidad es un tiempo donde para algunos es de alegría, otros es de tristeza. Navidad para algunos ha sido de regocijo y ver y juntarse con la familia. Y para otras familias es que ya no está el ser querido, o ya no tienen casa, o ya no tienen el trabajo que tenían el año pasado. Y es una reunión de tristeza, de quejas, de odios, de rencillas, de discusiones. Navidad también es un tiempo donde la gente se dedica a pachangas, a embriagarse, a drogarse, a salir a lugares vacacionales e ir con la mujer ajena, con la novia inmoralmente, y viven así. También Navidad es un tiempo, diciembre es un tiempo donde la idolatría se fomenta, la idolatría religiosa, la idolatría social. También diciembre es un tiempo donde hay gente contrastantemente que está gastando y hay otros que no tienen dinero para comprar algo. ¿Por qué? Porque el diablo es un mentiroso. Él es un ser odioso y que tergiversa. Desde el principio de la caída del hombre ha tergiversado muchas cosas. Por eso es tiempo de hablar de este tema. Navidad, aparte de ser una temporada muy bella, ha sido una temporada muy polémica, de mucha polémica, sobre todo en las iglesias y grupos religiosos. Oramos, Señor, para que este tema les haga ver la importancia de que tú veniste a esta tierra, de que tú te encarnaste y que Satanás fue desde ese entonces avergonzado porque no pudo detener esa encarnación. Tú tocaste tierra, Señor Jesucristo. Naciste milagrosamente y llegaste a la edad de 33 años y moriste por nosotros. Pero todo comenzó en esa tierra a partir de ese nacimiento. Oh Señor, abre los ojos de todos tus hijos e hijas, de los que estén con reservas, de los que estén con ideas, con prejuicios, de los que estén esperando este mes para practicar el desorden o el pecado, o aquellos que están esperando lo mejor de ti en este mes de diciembre. Todo esto lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Y hay 10 puntos. El primer punto es Feliz Navidad. El segundo punto, Navidad une familias y amigos. La tercera razón, Navidad es un testimonio real. Es un testimonio histórico de que Jesucristo nació y Satanás no puede quitar eso, ya no puede anularlo, porque Jesucristo nació, ya nació, y eso quedó grabado en la historia de tal manera que dividió las edades, y ahora es un antes de Cristo y después de Cristo. Y aunque los agnósticos y ateos han tratado de cambiar eso de AC y DC, ya Jesús nació y es un hecho histórico. Razón 4, celebramos el gran amor de Dios. Queramos o no, Navidad es celebrar el gran amor de Dios, como dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso la razón 4, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito, a su único. Juan 3:16. Juan 3:16 se cumplió y Satanás nunca podrá quitar eso, de que el gran amor se vio en ese nacimiento. Razón 5.
celebramos la palabra de Dios. Juan 1:1, el verbo, la palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne. La palabra viviente anduvo en esta tierra. ¿Quieres ver a Dios? Aquí está la Biblia. ¿Quieres tocar a Dios? Toca la Biblia. ¿Quieres sentir a Dios? Toca la Biblia en tu cuerpo. ¿Quieres oír a Dios? Oye a Dios. Aquí está su palabra. Celebramos, la razón 5, celebramos la palabra de Dios. Razón 6, celebramos el poder del Espíritu Santo. Porque Jesús, nuestro Señor, no fue engendrado de hombre. Ningún hombre, tú sabes que el hombre es el que tiene la simiente, es el que tiene la semilla. Y María, nadie la tocó. Solamente el Espíritu Santo vino sobre ella y fue el Espíritu Santo, fue el que concibió en el vientre de esa doncella María. Y es ahí cuando necesitamos ver en este mes el poder del Espíritu Santo que está accesible para ti hoy en día. Y si ese Espíritu Santo con su poder concibió un milagro en ese vientre, cuánto más el mismo Espíritu Santo puede hacer un milagro sobrenatural en ti. Razón 7, celebramos la vida. Razón 8, celebramos la libertad. Razón 9, en la Navidad adoramos solamente a Dios. La adoración solo a Dios. Y razón 10, me causó lágrimas cuando lo estuve escribiendo. Me causó regocijo. Me causó una gran expectación de lo que viene en los años subsiguientes. El nacimiento de Cristo causará una gran cosecha de almas. Como dice Isaías 53, tu generación, ¿quién la contará? Ese nacimiento de hace más de 2000 años causará almas y almas y almas innumerables viniendo a los pies de Cristo. Una cosecha incontable, no se puede contar. Y eso apenas lo vamos a ver. Razón 1, feliz Navidad. Navidad es la época más bonita del año. Navidad es la época donde más decimos, feliz Navidad. De una vez puedes decir a los otros, feliz Navidad. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Dile muchas felicidades al que está a tu lado. Muchas felicidades porque estás con vida. Muchas felicidades porque te veo bien. Muchas felicidades porque estás en la edad donde estás. Eso de muchas felicidades es para cualquier época y para cualquier día. Con estos términos deseamos lo mejor para nuestros familiares y amigos. Anhelos, deseos, buenos pronósticos y bellos momentos. En otras palabras, al decir muchas felicidades, estamos deseando bendiciones sobre los demás. Tú eres bendito. Yo deseo bendiciones para ti y caminarás en esa bendición. Es la temporada más hermosa del año. Navidad es bendición. Navidad es bendición. La bendición de las vacaciones. La bendición del descanso. El aguinaldo, ¿a poco no? ¿O estás triste? El aguinaldo no trae maldición, ¿o sí? Gózate. Pero te quiero decir, hay un aguinaldo del Señor Jesucristo, que no son 10,000 o 20,000 o 30,000 pesos. El principal aguinaldo es la vida eterna, la vida abundante. Y hay muchos aguinaldos de ahí. Bueno, la bendición del aguinaldo, los regalos, los paseos, los festivales navideños, las pastorelas, la bendición de los convivios, pues diciembre nos trae deliciosos platillos y postres. Es la época de más bendición para comerciantes. Y si tú eres un comerciante, están esperando diciembre, porque en diciembre se reponen de deudas, gastos, y la mercancía que no se vendió en los 11 meses,
en diciembre saldrá. Saldrá. ¿Sí o no, comerciantes? Vamos a bendecirlos. Padre Celestial, bendecimos a tus hijos que son comerciantes y creemos, eres tú el que traerás bendición sobre ellos. Recompénsales, súpleles y creemos que las ventas vienen. ¿Sabías que Dios es el autor de toda bendición? ¿Sabías que verdaderas y múltiples bendiciones descienden del Dios Altísimo para ti y para cada persona en esta tierra? Dios te dice en 3 de Juan 2, Dios te dice, amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado o prosperada en todas las cosas. Así lo dice 3 de Juan 2. ¿Lo quieres leer conmigo? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sabías que la Biblia es un libro de bendiciones? Aparte de que se ve bonita esta Biblia, es un libro de bendiciones. Y en este mes vamos a aprender varias escrituras de la familia para bendecir a la familia. Es un libro de bendiciones y que Dios te dice que pueden ser tuyas a través de la fe en su palabra. Pero la tradición, la religión, los medios de comunicación y la sociedad han dicho paz para con los hombres de buena voluntad. Pero Lucas 2:14 dice diferente. La Biblia dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. ¿De dónde viene esa buena voluntad? De Dios. No es paz a los hombres de buena voluntad, no. Dice buena voluntad de Dios para con los hombres. Entonces, ahí vemos a un Dios de amor, a un Dios espléndido, a un Dios dadivoso. Dios nuestro Padre es bueno, grande en misericordia, amplio en perdonar y su fidelidad altísima. Y Él nos dará vida. ¿Cuántos creen que en este mes nadie morirá? Nadie se enfermará, ni de bronquios, ni de neumonía, ni de pulmonía, ni de catarro. Nadie estará en esa situación. ¿Por qué? Porque contamos con la fidelidad altísima de nuestro Padre Celestial. Para este año y para los años venideros, ¿qué es lo que Dios nos dice en Isaías 41:10? No temas. ¿Lo quieres leer conmigo? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es el deseo de Dios para ti, créelo. Si en esta Navidad no eres feliz por la tristeza, soledad, enfermedades, accidentes, muertes, depresión, etcétera, y quizás digas, ¿por qué Navidad está llena de contrastes? ¿Por qué es buena y por qué es mala? ¿Por qué también refleja pachangas, inmoralidades sexuales, codicias, egoísmos, pleitos, idolatría y borrachera? Debes de saber que hay un diablo que ha desvirtuado y pervertido a la raza humana desde su caída, y no es la excepción la época navideña. El autor de todos tus males y calamidades no es Dios. Ha sido tu desobediencia, tu altivez, tu necedad, tu vicio, tu pecado. Y es ahí donde Satanás se ha aprovechado de ti para causarte toda clase de maldición y una serie de consecuencias. Entra al reino de Dios, entrégate al Señor Jesucristo y empieza a disfrutar las múltiples bendiciones de Dios. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Esa es la razón 1 y con eso sería suficiente. Pero hay otras 9 más. Razón 2. La Navidad une
familias y amigos. Aunque no haya cena el 24 o cena el 25, en los centros de trabajo, en las oficinas, allá en los mercados, allá entre comerciantes se unen para cenar. En cualquier parte, soldados en guerra, esa noche o esos días se reúnen para comer juntos. Aunque no oren, hay lágrimas. Aunque no oren, hay melancolía. Aunque no oren y no crean en Dios, se abrazan. La Navidad une familias y amigos. A través de los años, Navidad ha sido capaz de reunir a toda la familia, a unos familiares lejanos y amigos. La Biblia es un libro de la familia. La Biblia es un libro de la familia. Nos enseña este libro la importancia de cultivar y mantener una buena familia. Nos recalca vez tras vez que la familia es muy sagrada y que la familia es un gran tesoro. Por eso Satanás te ha mentido. ¿Qué te ha dicho Satanás? Que en tu familia hay odio, que en tu familia hay malos entendidos, que en tu familia no te quieren. Y Satanás vez tras vez ha dicho a niños y a jóvenes: huye de tu familia, te irá mejor alejándote de tu familia. Te irá mejor si no vives con tus hermanos. Y Satanás, te quiero decir, es el autor de la soledad. Satanás es el autor del abandono. Y esa es la mentira de Satanás. Cuando a un niño, a un joven, le dice Satanás: vete de tu familia, lo quiere hacer vivir en un barril, solo, y siempre en problemas, sin familia, sin casa y pobre. Además, flojo, irresponsable, pero has recibido la enseñanza en tu subconsciente de que no sirves para nada. Por eso hoy en día hay niños y jóvenes frustrados, cansados de la vida, sin poder trabajar, sin ser responsables, porque desde ellos mismos han dicho: yo no sirvo para nada. Y cuando esa mentalidad, a través de lo que el diablo manda, se forma en un niño, en un joven, no va a despegar, y el potencial que Dios le dio no lo desarrollará como Dios ha deseado. Así que la familia es sagrada. El Salmo 133 dice: miren, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, la familia, junta en armonía. Este Salmo 133 está fomentando la unidad entre los hermanos judíos, o sea, entre los hermanos biológicos, o sea, la unidad en una familia. Y hasta hoy en día los judíos se reúnen cada rato en la Pascua para leer el Torá, el Talmud, se reúnen, pero les ha faltado Jesucristo en sus vidas. Por eso nosotros, al tener a Jesucristo, que Jesucristo ya nació desde hace más de 2000 años físicamente, y que espiritualmente ya nació en nosotros cuando hemos nacido de nuevo, podemos decir: miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, la familia junta en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso Satanás ha atacado a la familia. ¿Por qué? Porque el propósito del diablo es: divide y vencerás. Divide y vencerás. Y no es raro que las familias estén divididas en el año, y se refleje esa división en este mes y en esta Navidad. En este diciembre puedes hacer realidad el Salmo 133. Créelo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible, dice Marcos 9:23. Díganlo conmigo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer,
Al que cree todo le es posible. Y lo que dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Créelo. ¿Qué podrá más el odio? ¿El rencor? ¿Las diferencias? ¿Los malos entendidos? ¿Las cosas del pasado? ¿Cómo te trataron en el pasado cuando eras niño y en esas navidades? ¿Cómo te trataron tus abuelos, tus papás? Pero yo he comprobado el Salmo 133. Hubo más de 30 navidades que no estuvo mi mamá con nosotros. Más de 30 navidades sin mamá. Tú sabes que la mamá es la que más se mueve para esas cenas, ¿no? Es la protagonista de estos convivios sanos. Ahora imagínate, 30 años sin la mamá, pero aún allí estuvo la bendición de Dios. Aún allí el amor del Padre de Juan 3:16, de tal manera amó Dios a Edgar que dio a su hijo unigénito para Edgar. El gran amor de Dios. En los años pasados ya había distracción mientras las familias se reunían y los niños y jóvenes con sus celulares. Proponte que en este año esos celulares no van a dividir a las familias o no van a enojar a los papás. Satanás quiere desaparecer a la familia y al verdadero matrimonio entre hombre y mujer con la legalización del matrimonio gay y lésbico. Protegemos a la familia y la preservamos si le ponemos atención a la palabra de Dios y la obedecemos como hizo José, el padre de familia, cuando oyó una indicación. Dios le habló a través de un ángel y le dijo a José: huye y permanece allá hasta que yo te diga. José, al liderar a su familia, huyó del mal, huyó del peligro. Así también hoy en día el jefe de familia, el papá, el abuelo, el ama de casa, el hijo, la hija mayor necesitan tomar su lugar dignamente para que toda la familia huya de todo mal y se aparte de todo pecado y del peligro y consecuencias del pecado. Así que si en este mes Dios te guía a poner orden, pero es muy importante que el líder, el jefe, el papá, ponga orden en su familia. Date cuenta que Satanás está esparciendo a la familia, la está dividiendo, le está causando indiferencia. Ya los hijos se están yendo de la casa desde muy chiquitos. Ya difícilmente el papá va a estar con los hijos. La vida moderna está separando a la familia. ¿Qué le dijo el ángel a José? En Mateo 2:13. He aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece hasta allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Nunca es demasiado tarde para obedecer a Dios. Nunca. Qué bueno que lo obedeces, aunque hayan pasado los años, pero no esperes a que pasen los años y el tiempo. Herodes es un engendro del mal. Herodes era un engendro de Satanás. Y hoy en día Satanás anda buscando a tu niño, a tu niña, a tu joven, a tu matrimonio, a tu familia, para matarlo. ¿Serás como José o serás como un mexicano que le entra por un oído y le sale por el otro? Ya el mexicano necesita ponerse y portarse como José, que oye la voz de Dios y actúa para huir de Satanás y apartar a sus hijos de las garras de Satanás. Pero es cuestión del jefe, la jefa, el abuelo, el hijo mayor, la hija mayor. Es cuestión de que oiga esta palabra: levántate, levántate y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matar. La voluntad de Dios es, miren cuán bueno
y cuán delicioso es habitar la familia junta en armonía. La razón 3, Navidad es un testimonio real. Celebrar el hecho de que Jesucristo nació es celebrar la primer venida de Jesucristo, el Rey. Jesucristo, el Rey de Reyes. Navidad es un testimonio vivo. No nos interesa ni discutiremos en qué fecha exactamente nació. Eso no es importante. Si nació en 24 de diciembre, el 25, en octubre, en septiembre del año tal por cual, eso ya no es importante. La importancia es que ya nació y está entre nosotros y ya está dentro de la historia. Avancemos a la razón número 4. En Navidad celebramos el gran amor de Dios. Primera de Juan 3, el verso 1. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Navidad es la época donde se manifiesta el gran amor de Dios. Repitan Juan 3:16, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Razón 5. En Navidad celebramos la palabra de Dios. En Navidad celebramos el hecho grandioso de que Dios visitó nuestro planeta haciéndose humano. La palabra se hizo carne. Aunque Jesucristo ya existía antes de la creación, se humilló a sí mismo haciéndose como nosotros, como dice Filipenses 2:6-8 y Juan 3:16. La Biblia nos enseña acerca de la preexistencia de Cristo. La descripción histórica y teológica para la Navidad es encarnación. La palabra se hizo carne. Entonces, cuando yo recuerdo Navidad y celebro Navidad, exactamente celebro la palabra de Dios. Esa palabra eterna se hizo carne y aquí está ahora en la Biblia, que es la palabra de Dios. Él nos visitó y aquí está, nos dejó un legado, su misma palabra. Muy bien, razón número 6, por favor. En Navidad celebramos el poder del Espíritu Santo. Celebramos al Espíritu Santo porque es Dios. Es el mismo Dios Padre, el Espíritu Santo. Celebramos su poder, su presencia y su llenura. El Espíritu Santo originó la encarnación, originó el nacimiento y originó la primera venida del Hijo de Dios a la tierra. No se debió a ningún factor, ni a ninguna otra persona, ni a ninguna otra deidad. Esa deidad haya sido hombre o haya sido mujer. Fue el Espíritu Santo y lo especifica Mateo 1:20, donde dice: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Así que esto ni de María fue, porque Dios hubiera usado a cualquier doncella judía de aquellos tiempos. La Biblia desde el Antiguo Testamento no estaba anticipando, será María, será María. Nunca lo dijo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en las profecías acerca del Mesías o de la primera venida de Jesucristo. Si hubiera dicho María, 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 pues todavía hay una relevancia ahí, pero dijo: una virgen concebirá. O sea, una doncella, una jovencita consagrada y temerosa de Dios concebirá. Y todavía está la moneda en el aire. Él todavía anda buscando a jovencitos consagrados para recibir múltiples bendiciones, recibir un llamado, recibir una comisión y posteriormente un gran galardón. Y todavía está el llamado, todavía está en el aire. Si tú serás ese joven o esa jovencita donde Dios la usará para esos últimos tiempos. Entonces fue el Espíritu Santo
el que concibió, el que engendró al Hijo de Dios. Jesús fue engendrado por Dios, el Espíritu Santo. Nadie más lo concibió. Dice en Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, no es aire, ni agua, ni temblorina, ni escalofrío. El Espíritu Santo es una persona, es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad, del Dios Trino. Esa misma persona divina, el Espíritu Santo, puede estar dentro de ti. Su mismo poder puede moverse en ti, dentro de ti. Está a tu alcance. Dale oportunidad a que el Espíritu Santo llene totalmente tu vida. Experimentarás una vida sobrenatural, una vida fuera de serie, una vida encendida, una vida apasionada por Dios, una vida apasionada por su palabra. Y es cuando se enciende en ti el llamado misionero. Tendrás pasión por vivir en pureza, tendrás pasión por la obra misionera y por la obra evangelística. Cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, tú mismo, tú misma, tendrás una pasión por vivir en pureza. Y precisamente al estar a solas es cuando más disfrutarás la comunión con el Espíritu Santo, y ninguna otra cosa te distraerá. Pero cuando no tienes el Espíritu Santo para vivir en pureza, estás a solas, y es cuando aprovechas para hacer lo malo debido a que nadie te ve. Tendrás pasión por la obra misionera, tendrás pasión por la obra evangelística, como dice Lucas 11:13, Hechos 1:4 al 5, Hechos 8:15 al 17, Hechos 13:2, Juan 14:26 y Ezequiel 2:2. Vayamos a la siguiente razón, una razón que te va a conmover, una razón que te va a sorprender y te va a enojar. Razón 7. Celebramos la vida. Dios es el autor de la vida. Navidad es celebrar la importancia de un embarazo completo y que nazca un bebé a la vida. Como dice su palabra, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Qué hermosísimo es ver a un bebé cuando nace. Es una satisfacción muy grande para la mamá ver finalizado su embarazo con el alumbramiento. Es maravilloso. Dios les dio a las mujeres, les dio a las damas la dicha de ser mamás. Es un privilegio que Dios te ha dado. Por eso no menosprecies el ser mujer, ni digas que por ser mujer has sufrido mucho, que por ser mujer se han aprovechado de ti. Déjame decirte que Dios no hace acepción de personas y Dios te puede equipar con su armadura divina, seas hombre o seas mujer. Y es ahí cuando Dios usa a un hombre y Dios puede usar a una mujer. Y algo asombroso, Jesucristo nos dio autoridad sobre el diablo y sus demonios. Y si tú eres un hombre, puedes creer a esa palabra y caminar en esa autoridad. Pero también si eres mujer, puedes creerle a Jesucristo y su palabra y andar en esa autoridad espiritual sobre Satanás y sobre los demonios, tomando dominio sobre las obras del diablo. Pero lamentablemente hay mujeres que tienen prejuicios, que tienen traumas, que tienen sentimientos de inferioridad, sentimientos de indignidad. Por eso los martes a las damas en la escuela bíblica se les está enseñando sobre mujer sin límites, porque ese tema aún para mí es importante. Una mujer es llamada a no tener límites. Los traumas, los prejuicios, las cosas del pasado, la indignidad, los rechazos, las heridas, no pueden atorarte, no pueden estancarte. Dios te ha llamado a ser libre para Él y para la gente que al conocer esa libertad se darán cuenta que Dios no es una atadura, es una belleza. Dios es algo hermoso que nos da libertad para disfrutar una vida digna. Y ya con esto, mujer, debes de estar satisfecha, privilegiada y nunca estar oprimida.
por el hecho de haber sido mamá, porque ahí Dios te dio el poder para ser mamá, llevar un embarazo. Si tú tuviste un hijo, ya experimentaste el poder de estar embarazada. Pero Satanás les ha traído lo contrario a las mujeres que han estado embarazadas. Ay, qué dolor, qué sufrimiento, qué martirio estar embarazadas. Qué horrible fue el alumbramiento de mi bebé. Qué horrible fue el dar a luz. No, ya jamás daré a luz. Se nos ha enseñado una vida cómoda sin pagar el precio. Igualmente se nos ha enseñado una vida cristiana sin pagar el precio. Déjame decirte que una vida vale mucho, y lo que tú pagaste en tu alumbramiento fue muy poco. El que pagó más fue Jesucristo. Ese sí, un dolor terrible, un dolor horrible, una agonía que no puede compararse a una mujer cuando da luz. No puede compararse esa agonía del Señor Jesucristo. Y yo te digo esto porque ahí ha atado Satanás a muchas mujeres, de tal manera que no quieren a ese hijo que les dio dolor, no quieren a esa hija que les dio dolor, o al rato andan reprochando a ese joven, y la amargura, el resentimiento, y ahí se aprovecha Satanás para atarte, estancarte y que tú no des fruto. Pero hubo una dama que, sin que tuviera un papá biológico, aceptó el precio de dar a luz. Y por eso tanto han admirado a María, que la han elevado como virgen, que ha sido incorrecto. Tanto la han admirado que la han elevado como diosa, y es totalmente incorrecto. María nunca fue esa deidad y nunca lo será. María fue doncella, fue virgen, pero virgen en lo físico, como cualquier señorita cuando no ha sido tocada por ningún varón. Pero después de que dio a luz, fue esa dama como cualquier madre. Y después de Jesús, su primogénito, ella tuvo más hijos y más hijas, ahora con José, su único y su verdadero esposo. Dios le dio a las mujeres la dicha de ser mamás. El hombre no tiene ese privilegio. El aborto clandestino y el legalizado es interrumpir el embarazo, sea de unos minutos, de días, o de semanas, o de meses. No importa si tiene unos minutos de ser concebido, ya es un ser viviente. No importa si a ti, jovencita, te violaron o tu novio se burló de ti, imita el ejemplo de esa doncella María. Esa criatura no era de José, su prometido, pero le creyó a Dios, aunque fue difícil en medio de rechazos y adversidades y amenazas de muerte. Cumplió hasta el final con su embarazo. Ese bebé en tu vientre es alguien especial, es un tesoro, es un personaje. ¿Te das cuenta lo relevante de este poderoso nacimiento? Por eso, cuando el rey Herodes supo que nacería, cuanto antes trató de asesinarlo, y para no fallar diabólicamente masacró a todos los niños, desde recién nacidos hasta niños de 2 años, y el soldado no andaba ahí revisando las actas de nacimiento, no andaba ahí checando exactamente el día de nacimiento. Arremetieron con los niños de 3 años, de 4 años, de 5 años. Ahí vemos cómo es Satanás, que hoy en día sigue ahora con ese método de masacrar. Estos bebés fueron masacrados, descuartizados dentro de un vientre. El aborto es asesinar salvajemente personitas vivas dentro del vientre materno. Hoy en día hay muchos Herodes que no se tientan el corazón para masacrar y descuartizar bebés no nacidos. No se tientan el corazón. Ciertamente hay asociaciones que están en favor de la vida, pero lo que realmente va a convertir a esos Herodes es la palabra de Dios, y que empieces a orar por ellos.
odiar a esos abortistas? No, no es lo adecuado que los odies, ni que te desquites de ellos. Lo más correcto es orar y bendecirlos para que ellos conozcan la Sagrada Escritura. Porque Dios ama a esos abortistas increíblemente, ¿verdad? Así como Dios amó a Herodes. Si Herodes se hubiera convertido a Dios en ese tiempo, hubiera sido un seguidor de Jesucristo. Que no te llenes de rencor en contra de los abortistas. Es mejor predicarles el evangelio. Por eso levántate como un predicador, una predicadora. Levántate como un instrumento de Dios para estos tiempos. Y fíjate, lo más contrastante es que muchos abortistas y gente a favor del aborto, sean religiosos, ateos e intelectuales, lo más contrastante es que celebrarán la cena de Navidad y desearán muchas felicidades, ignorando que celebrar la Navidad es celebrar la vida. Lucas 2:12. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Celebramos la libertad. Razón 8. Celebrar Navidad es saber que Dios nos hizo libres. Creó a cada persona con una voluntad, con libre albedrío, con un propio raciocinio. Dios no es el autor de la esclavitud. Dios no es el autor de la religión que ata y enceguece. Dios no es el autor de ideas y filosofías que atan y enceguecen. Y dice Lucas 1:69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Dios es un Dios tan bueno que nos ha dado libertad. Yo no estoy atado a ustedes, no estoy atado a la iglesia, no estoy obligado. Dios me dio tanta libertad que Lucas 1:69 lo ejemplifica. Él me levantó un poderoso Salvador para que yo fuera librado de mis enemigos, en este caso Satanás y los demonios, y que yo sin miedo le serviría en santidad y en justicia delante de él todos mis días. Es por eso, es un gusto, es una decisión personal. Traficar con personas no es la voluntad de Dios, ni esclavizar a personas a través de la trata o trabajos domésticos no es la voluntad de Dios. Hay diversas clases de trata y hay diversas clases de esclavitud. Aquí en Oaxaca hay señoras que reciben niñas y jovencitas de los pueblos que no saben hacer nada, a veces ni saben hablar el español, y las tienen por días, por semanas, por meses, y a veces no les pagan nada. Mira, ya rompiste un traste, vete. Mira, ya no me trajiste bien el cambio, vete. Y las corren habiéndolas usado por semanas o por meses. Y esas son amas de casa que se ven decentes. O tienen jovencitas y no les pagan lo correcto. No nada más a los que secuestran y a los que llevan a la prostitución a jovencitas, sino también hay muchos hogares, hay muchas familias, en muchas casas se están aprovechando de nuestros paisanos mijes, de nuestras paisanos chontales, mazatecas, chinantecas, soques. Eso lo he visto a través de los años al servir al Señor en mi estado. Eso lo he visto. Hasta había cristianas que me dijeran: Edgar, tú que vas a los pueblos, tráeme una muchacha. Y cuando yo dije que yo iba a traer muchachas de los pueblos, y cuando dije, porque ha habido otros obreros que por la necesidad que hay en algunos hogares, en esos ranchitos, le han buscado trabajo a esas niñas o a esas jovencitas. Y vez tras vez me di cuenta que esas damas no estaban dispuestas a enseñarles a esas niñas, sino que ya las querían
ya está preparadas con experiencia. Y yo tengo que hablar de eso. Y lo he hablado en años atrás, precisamente en esos pueblos, allá en Quiatoni, en Las Salinas, en la Mixteca. Por favor, jovencitas, cuando hemos reunido a las jovencitas, no te quieras salir de tu familia, no quieras irte a Oaxaca, a México o al norte. No siempre te espera un buen futuro. Mi esposa y yo hemos llorado delante de esas jovencitas mijes, de esas jovencitas mixtecas, soques, triquis, chinantecas, mazatecas. Ama a tu papá, aunque aquí aparentemente no tengas todo lo que tienen en la ciudad. Aquí tienes un templo, una iglesia. Busca a Dios, porque de nuestros pueblos están saliendo jóvenes al norte, jóvenes a México, jóvenes a esta ciudad, jovencitas. Y uno ve que van a un futuro incierto. Uno ve que llegan al sufrimiento o a la esclavitud. Por eso he escrito estos temas. Y yo te lo externo. Porque Dios nos ha llamado a libertad. Dios nos ha llamado a una verdadera libertad. Él nos dio una voluntad, un libre albedrío, donde tú eres responsable de tus propios actos. Por eso en la razón 8 celebremos la libertad. Enviciar a otros con alcohol y droga, porque aún hay cristianos que venden alcohol. Hay cristianos que dicen: no, yo no tomo. El que va a tomar es el cliente. Es el cliente el culpable. Pero tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Enviciar a otros con alcohol, con droga, con pornografía. Hay niños en las mismas iglesias que están enviciando a otros niños en la pornografía. En la misma escuela dominical, mientras la maestra está hablando del tema bíblico, hay niños malos, hijos de cristianos, que hasta atrás están viendo pornografía. Y ese otro niño que tú tanto lo habías cuidado, la niña que tanto habías cuidado en tu casa, por primera vez vio pornografía en la misma escuela dominical. Eso es enviciar a otros con pornografía. Nunca envicies a otros. No uses tus influencias económicas y políticas para defender a los malvados, para defender a los pedófilos, a los pedrastras que violan a niños y aún a bebés. Y son los bebés los que cuestan más caros, porque un pedófilo es capaz de pagar miles o millones de pesos por un bebé. Estos y los demás tendrán el juicio divino a su tiempo si no se arrepienten. Celebra Navidad convirtiéndote en un libertador. Libera a personas inocentes e indefensas. Déjalas ir. Como dice Mateo 1:19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él la quiso dejar libre. No la quiso difamar, ni se quiso aprovechar de esa jovencita. Eso es un hombre justo. Así era José, un hombre justo. Razón 9, la adoración solamente a Dios. La adoración. Diciembre es para adorar solamente a Dios. Y voy a mencionar esto para que, pues de alguna manera, sepas cuál es la verdadera adoración a Dios. Adoración pura es que te rindas solo a Él, porque hay cantantes y músicos que le cantan a Dios y se rinden a otras cosas. Aún le cantan a las mujeres, a las flores, al sexo, al pecado, al alcohol y a la droga. Adoración máxima es que pongas tus ojos fijos en Jesucristo. Otros, aunque tienen grandes talentos musicales y los ejercen en Navidad, supuestamente para Dios, participan en festivales navideños y en pastorelas, recibiendo aplausos, halagos y dinero. Sus acciones y sus personas durante todo el año son pésimas y reflejan que viven en el vicio del pecado y la desobediencia. Todos ellos
no son verdaderos adoradores ni verdaderos hijos de Dios. Ahora, razón número 10. El nacimiento de Cristo causará una gran cosecha de almas. Navidad nos enseña que habrá una multitud y una cosecha de personas salvas que ningún hombre podrá enumerar. Y ahí es donde entramos tú y yo. ¿Querrás participar de esa cosecha? Cada Navidad que llega para mí en años pasados, cada Navidad surge en mí un deseo intenso de ganar almas para Cristo. En cada Navidad, aún mis mismos familiares y muchos de los que me han acompañado en esos diciembres, a veces he estado grabando cassettes tiempo atrás, haciendo folletos, apurándome. A veces me la paso orando o meditando, porque esta palabra de 1 Corintios 15:24 y de Isaías 53 es real. Por un lado, Navidad en años pasados me ha recordado que Jesucristo nació con un propósito. Entonces eso me dio propósito a mi vida. Te quiero decir con franqueza y con humildad que yo no he crecido en estos años con complejos o traumas o sentimientos de indignidad o de mediocridad, porque aprendí hace varios años que cuando nació Jesucristo vino con un propósito a la tierra, y eso me hizo ver que cuando yo nací a través de Fidel Nava Catalán y Paula Santos Elorza, Dios me trajo con un propósito a esta tierra. Yo vine con un propósito, no nací al azar, no nací ahí por una unión biológica, nada más, nací con un propósito. Y tú también debes de saber eso, que naciste con un propósito, no naciste al azar. No naciste por coincidencia, no naciste porque a alguien se le ocurrió que nacieras. Tú naciste con un propósito. Por eso Satanás ha tratado de destruir tu vida o de desvirtuar tu vida. Pero cuando dice 1 Corintios 15:24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. En el griego, fin significa la meta final del propósito planeado, la terminación. Y así como Dios me trajo también con un propósito, yo sé que Él terminará, Él culminará su propósito en mí. Su primera venida nos lanzó a nosotros hacia el último tramo del tiempo histórico, llamada la era de los últimos días, y es donde estamos allí, tú y yo, donde se consumará y terminará esta era con la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo fue la primicia. Las primicias son los primeros frutos de la cosecha. La cosecha completa está por venir. Y yo te quiero transmitir esto, y a los que vean y escuchen esto, que serán millones. La cosecha completa está por venir. Significa que mucho más fruto le seguirá a través de su vida, su muerte y resurrección. ¿No querrás ser parte de esta gran cosecha? Ya está todo hecho, ya está todo empezado. La parte final es la terminación y lo más fácil. Dios le dio a Juan el apóstol una visión magnífica de la cosecha final. Apocalipsis 7, 9 al 10. He aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Si tú dices, ahora sé que nací con un propósito y quiero ser parte de estos tiempos finales, con esa cosecha que se avecina, porque viene una gran cosecha. ¿Cómo sucederá? Exactamente, no te lo puedo decir, pero sí te puedo dar un adelanto. Ahora, con tanta tecnología tan rápida e instantánea, ahora
con transportes cada vez más veloces, que te trasladan de un lugar a otro en minutos o en horas. Quiere decir que las cosas se te han facilitado para que tú ganes, aunque sea 100,000 almas para Jesucristo, aunque sea 1,000,000 de almas para Jesucristo. Esto no entra a tu mente, pero cuando leemos Apocalipsis 7, 9 al 10, y si tú quieres recibir este privilegio de que ya vives en los últimos tiempos, ya vives en este año, no te pongas a pensar, ¿seré yo privilegiado? Ya eres privilegiado. Quiere decir que Dios te dio vida con un propósito para estos tiempos. También cuando alguien fallece, sobre todo cuando es cristiano o cristiana, me pongo a reflexionar y me pongo a agradecerle mucho a Dios. Señor, ya se fue mi hermana en Cristo, ya se fue mi hermano. En él ya no hay oportunidad, en ella ya no hay oportunidad de que haga tu obra, Señor. Ya no, ya terminó su vida, terminó cualquier opción de hacer tu obra en esta tierra. Y es cuando reflexiono para mí y digo, Señor, gracias por darme vida. Gracias por darme vida. Gracias por darme vida. He aquí. Aquí estoy. Heme aquí. Envíame a mí. Y preparémonos para el año siguiente y los años siguientes. Dios nos va a mover. Nos va a llevar por diferentes lugares. Por eso en este año los que estuvieron aquí demuestran no nada más su fidelidad a un lugar, sino a Dios, porque Dios no anda buscando gente capacitada, Dios anda buscando gente disponibles. Si tú dices, ya encontré el propósito de Dios para mi vida al nacer en esta tierra, puedes pasar aquí adelante y vamos juntos a elevar esta oración, tú conmigo, yo contigo. Señor, cumple tus planes en mi vida. He estado muy agradecido con Dios, con mi papá Fidel Nava Catalán. He estado muy agradecido con mi mamá y durante muchos años, en cada diciembre y en todo el año, cada año, le estuve dando gracias a Dios por mi mamá. Gracias por usarla, porque a través de ella vine a esta tierra para que yo te pudiera conocer y te pudiera servir. Gracias por la vida de mi papá Fidel Nava, porque lo usaste, Señor. Tú lo usaste para que yo viniera a esta tierra, te conociera y fuera tu predicador. Así también dale gracias a Dios por el propósito de Dios al nacer en esa familia donde naciste. Dale gracias a Dios por tus abuelos, tus papás, por tus hermanos. Dale gracias a Dios. Cierra tus ojos y en este momento, cierra tus ojos en este momento y dale gracias a Dios, porque seguramente ya encontraste el propósito por el cual naciste en esta tierra. Y agradécele mucho a Dios porque estás vivo, porque estás con vida, porque estás con vida, porque estás con vida, porque estás con vida. Oyes, ves, caminas, estás con vida. Oh Señor, esta 10ª razón nos lleva a un plano extraordinario. Esta 10ª razón nos lleva a una realidad extraordinaria. La cosecha que está por venir, que será innumerable. Gracias, Señor, por esa revista de Cristo para las Naciones en el año de 1984, donde aprendí esta verdad de la 10ª razón. Gracias, Señor, por Gordon Lindsay, por Freda Lindsay, que los usaste para que yo aprendiera sobre todo esta 10ª razón.
Que Navidad es recordar, es ver la realidad de que viene una gran cosecha. Como dice Apocalipsis, sigue orando y dile al Señor: heme aquí, aquí está mi vida. No importa lo que yo haya sido, no importa lo que yo haya hecho en el pasado, hoy me has hecho nueva criatura, con una perspectiva diferente para el futuro, porque tus planes se cumplirán en mi vida. En lo que estás orando, escucha esta escritura de Apocalipsis. Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Todavía habrá gente que se agregará. Hay miles que todavía están por nacer en el reino de Dios. El número de personas salvas incluidas en la cosecha del tiempo final está lejos del entendimiento humano. La anticipación escritural demuestra los grandiosos efectos globales del nacimiento de Jesucristo. El Dios de toda la creación vino a ser un niño y mostró el evento de redención más grande de toda la historia universal. El nacimiento de Jesucristo fue el comienzo de los dolores de parto para que toda persona fuera salva. Por esto habrá más gente redimida que la arena del mar, de acuerdo a las promesas de Dios dadas a Abraham en Génesis 15:5, Isaías 53, 8 al 11. Esto está muy lejos de la comprensión de la mente humana, pero que solamente se puede entender a través de la fe. Y aquí va nuestra oración. Dios a la mayoría de nosotros nos hizo nacer en Oaxaca, biológicamente y aún espiritualmente, y nos da parte de esto, de que somos privilegiados en saber esta verdad que se cumplirá en estos tiempos finales. Viene una gran cosecha de almas y tú eres parte de eso. ¿Aceptas? ¿Lo crees? Si es así, vamos a hacer esta oración, si así tú lo quieres. Padre Celestial, qué privilegio me das. Y te doy gracias, Señor, que no morí antes de tiempo. No morí cuando era bebé. No morí dentro del vientre de mi mamá. No morí en mi niñez ni en mi adolescencia. Y me has traído hasta aquí. Me has dado el privilegio de vivir y de conocerte. Ciertamente no estoy preparado en muchas cosas. Ciertamente no estoy preparado aún en la Biblia. Pero estoy disponible. Estoy disponible. He aquí mi disponibilidad. Y cumple tus planes en mí. Cumple tus propósitos. Aunque haya deseos personales que en este año no se cumplieron, aunque haya metas que en este año no se cumplieron, pero tu propósito en mí se ha estado cumpliendo. Y yo te pido que lo culmines, Señor. Que lo culmines. Enséñame tus caminos, muéstrame tus sendas y guíame en el camino eterno. Hazme un instrumento para tu gloria, como hiciste a Juan Wesley, como hiciste a David Brainerd, como hiciste a Hudson Taylor, como hiciste a Guillermo Carey, como hiciste a Billy Graham. Hazme un instrumento para tu gloria en estos tiempos finales, y que yo sea protagonista para llevar delante de ti muchísimas almas. Oh, muchas gracias.